Estimados participantes, permítanme presentarles un tema de gran importancia profesional, técnico y práctico para el desarrollo de la investigación científica. Es el tema del diseño de base de datos. En este caso particular lo abordamos el tema diseño de base de datos con el software estadístico Infostat. Un software estadístico de nueva generación, muy competitivo y de alta calidad científica. A continuación, vamos a explicar de una forma sencilla y práctica diferentes procedimientos utilizando las propiedades del Infostat para el diseño de bases de datos estadísticos. Para ello, se implementará la ficha de recolección de datos de campo o de datos clínicos o datos de laboratorio, ficha de recolección de datos que permite implementar los diferentes tipos de variables estadísticas que hemos estudiado en la conferencia anterior. Estos son dos variables cuantitativas, continua o discreta, dos variables cualitativas, nominales u ordinales, más dos variables que yo le llamo variables híbridas para comprensión general, que son variables realmente nominales, pero que han sido transformadas en variables de categoría y por lo tanto son variables discretizadas que se transforman de nombres a variables discretas. Por eso se llaman variables de categoría o discretizadas. Y las variables dicotómicas igualmente es una variable nominal que ha sido transformada a variable discreta, con la particularidad de que las variables dicotómicas solo tienen dos categorías: 1 sí, 0 no, que denotan estados opuestos, es decir, dicotómicos. A continuación presentamos estos procedimientos para el diseño de una base de datos estadística mediante el uso del software estadístico Infostat. Es justo y necesario dedicar unas breves palabras para explicar brevemente el significado esencial del Infostat, un software estadístico de alta calidad y productividad, a lo que yo llamo una de las maravillas del siglo XXI. Según lo destaca en el sitio web del Infostat, el Infostat es un software para análisis estadístico desarrollado por un equipo conformado por profesionales de la estadística, con sede en la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, en Argentina. El Infostat, como proyecto de investigación y desarrollo, representa una síntesis de la experiencia acumulada desde 1982 en la unidad de procesamiento electrónico de datos y en las cátedras de estadística y de diseño de experimentos de la facultad. Esa experiencia ha sido enriquecida por la tarea docente de grado y posgrado, la consultoría estadística, la formación de recursos humanos en estadística aplicada y el desarrollo de proyectos de investigación propios y otros en colaboración con los de otros grupos e instituciones. La primera versión de Infostat se liberó en 1998. Según lo destacan los propios autores del Infostat, y cito: "Hoy nos enorgullece el nivel de aceptación que la herramienta tiene en el ámbito de la docencia universitaria, la investigación científica y tecnológica y el sector privado". Continúan explicando los autores del Infostat que en 2008 hemos vinculado a Infostat con el ambiente de programación R, permitiendo expandir las potencialidades para el ajuste de modelos estadísticos contemporáneos de alto requerimiento computacional como los modelos mixtos y brindar al usuario la posibilidad de utilizar script de R sin abandonar el ambiente de trabajo de Infostat
para sus posibilidades y productividad. Quiero destacar mi reconocimiento y mi agradecimiento personal a mis grandes maestros del Infostat, doctor Fernando Casanovas, doctor Julio Di Rienzo y doctor Raúl Machiavelli. Ellos contribuyeron de manera altamente significativa en mi formación científico-profesional, marcando indudablemente un antes y un después en mi formación profesional que sentó las bases para que luego su servidor pudiera desarrollar los programas de maestría y doctorados en investigación científica, MEDIN, DOCSIN, PROMIB y PRODIX, que logré desarrollar en nuestra universidad UNAM Managua de Nicaragua entre los años 2014 y 2024. No es casualidad, entonces, que en mis múltiples conferencias académicas en los programas de maestría y doctorado que me he desempeñado en nuestra universidad, cada vez que yo me refiero a Infostat, siempre hago el reconocimiento de que yo soy un humilde discípulo de mis grandes maestros del Infostat. Vamos a implementar entonces el formato, técnica y contenido de la ficha de recolección de datos, sean estos datos de campos o datos clínicos o datos de laboratorio. En principio vamos a explicar el diseño particular de cada una de las variables estadísticas. Dos variables cuantitativas, dos variables cualitativas, más las dos variables que yo le llamo variables híbridas. Es necesario recordar qué es una base de datos. Una base de datos, en pocas palabras, es una estructura digital de almacenamiento de datos e información, en donde se organizan dos componentes estructurales fundamentales para el diseño de base de datos estadísticos. Estos componentes son llamados las filas y las columnas, los cuales son dos componentes estructurales de informática de carácter universal que no son exclusivos del Infostat, sino que más bien son propios del Database Management System o DBMS, o en español llamado Sistema Gerencial de Base de Datos. Este es el principio general que implementan todos los software estadísticos para el procesamiento de datos estadísticos. A continuación, se explica el significado esencial de cada uno de estos dos componentes. Las filas representan la información de las personas, los individuos, los pacientes. En términos informáticos se llama el registro. Y estrictamente hablando, en estadística, las filas representan las repeticiones estadísticas. Por otra parte, las columnas de la base de datos representan el campo en términos de informático, ese lugar digital
donde se guardan los datos e información. Y en términos estadísticos, el campo es el que contiene la información específica o el dato de cada registro. Básicamente existen tres tipos de bases de datos. Bases de datos estadísticas, bases de datos documentales y bases de datos georreferenciadas. De esas tres tipos de bases de datos, nos vamos a referir en esta videoconferencia a los procedimientos para el diseño de una base de datos estadística. Para iniciar la explicación de estos procedimientos, se toma como punto de partida la ficha de recolección de datos, tal como se observa en la pantalla de la videoconferencia. En principio, este procedimiento consiste en copiar una por una el texto de las variables estadísticas que están en la ficha de recolección de datos y se van pegando dentro del Infostat. A continuación, para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje del diseño de una base de datos estadística con el Infostat, mediante la aplicación de la metodología Aprender Haciendo, se presenta a continuación los tres pasos metodológicos que facilitan el diseño de la base de datos dentro del software estadístico Infostat. Primero, crear la variable estadística. Segundo, definir el tipo de variable estadística. Tercero, crear las categorías de las variables. Esto es válido solo para las variables que son de categorías. A continuación, se realizan dentro del software estadístico Infostat los tres pasos para el diseño de la base de datos estadística, tomando como referencia la ficha de recolección de datos anteriormente expuesta. Bien, vamos a realizar los procedimientos para el diseño de base de datos estadística con el Infostat. A continuación, abrimos el software estadístico Infostat. Y en la pestaña Archivo, abrimos una nueva tabla. Se despliega una ventana en blanco. Abramos varias filas, dándole Enter. Recordemos el principio del Database Management System, el DBMS, en el cual se nos explica de que las filas representan las repeticiones estadísticas. Por otra parte, las columnas representan las variables estadísticas. Otro aspecto fundamental que debemos tener en cuenta para el diseño de base de datos estadísticas con Infostat es que abordaremos a continuación lo que yo doy en llamar el escenario 1 para el diseño de base de datos estadística con Infostat. El escenario 1 consiste en diseñar cada una de las variables estadísticas a partir de la ficha de recolección de datos que previamente ya hemos tomado durante la fase de campo del proceso de investigación científica y hemos venido construyendo una ficha de recolección de datos en papel, y que este escenario 1 es la base para transformar los datos e información que están en papel y transferirlos
al formato digital que nos facilita el Infostat. Un software estadístico muy competitivo, muy productivo, de alta calidad, y que yo lo llamo, sin lugar a duda, una de las maravillas del siglo XXI. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque muchos procedimientos estadísticos complejos en Infostat son bien sencillos hacerlo. Es increíble la productividad y calidad con que se trabaja en Infostat, convirtiendo en una realidad el principio pedagógico de complejidad, simplicidad. Complejidad, simplicidad con calidad científica, ese es el Infostat. Muy sencillo. Bien, procedamos a realizar el diseño de base de datos con Infostat. Recordemos que son 3 pasos fundamentales, 3. Primer paso, crear la variable estadística. Segundo paso, definir el tipo de variable estadística. Y tercer paso, definir cada una de las categorías de la variable estadística. Pero este tercer paso solo aplica a las variables que son de categorías. Permítame recordar, para dominar bien ese principio, en la conferencia de PowerPoint que tienen en su plataforma Moodle, tienen la definición de los tipos de variables estadísticas, que básicamente son 2 variables cuantitativas por las propiedades numéricas, los números reales, son discretas o continuas. Discretas son variables enteros, son números enteros, no divisibles, no fraccionables. Y las variables cuantitativas continuas son números fraccionables, son números divisibles, son números que tienen decimales. Por otro lado, están las variables cualitativas, que no son numéricas. Son un conjunto de caracteres, letras, que tienen algún significado. Si este conjunto de caracteres no tiene ningún orden de importancia, se llama cualitativa nominal. Al contrario, si el conjunto de caracteres tiene algún grado de importancia o de jerarquía entre los nombres, se llama cualitativa ordinal. Además están las variables cualitativas, las nominales, que son transformadas a discretas, conocidas como variables discretizadas. Y además están las variables dicotómicas. Las variables cualitativas, las variables discretizadas y las variables dicotómicas esencialmente son variables de categoría, no son numéricas. Eso es importante tenerlo bien claro. Tenemos la ficha de recolección de datos, la que vamos a utilizar. En principio, el diseño de base estadística se puede hacer de diferentes maneras. Cada quien puede encontrar la manera que mejor se le acomode a sus propias habilidades personales, en el manejo del software o en el manejo del teclado, qué sé yo. Yo aquí explico una manera bien sencilla, práctico, profesional, que ha resultado para mí muy efectivo. Y es muy sencillo. Copiar cada una de las variables de la ficha de recolección de datos y pegarlas dentro de Infostat. Y luego definir los 3 pasos dentro de Infostat. Procedimientos muy eficientes y muy efectivos dentro de Infostat, gracias a las maravillas del Infostat. En su plataforma Moodle, en la semana 1 del curso de Bioestadística, Bio 701, tienen en el primer día, en la semana 1, día 1, en los recursos de aprendizajes, tienen la conferencia número 3, tipos de variables estadísticas, que es el PowerPoint que les pongo ahorita, y tienen abajo la videoconferencia de tipos de variables estadísticas para que lo puedan consultar en su plataforma Moodle del curso Bio 701. Luego, en los recursos de aprendizajes de su curso, en la semana 1, en el día 2,
tienen el tema desarrollado completo sobre diseño de base de datos con Infostat. Ahí tienen la conferencia 5, que es precisamente la ficha de recolección de datos de la Academia del Modelo I más D más I, a la cual yo me referiré. Y debajo tienen la 5ª videoconferencia, diseño de base de datos con Infostat, que es esta videoconferencia a la que nos referimos. Dicho esto, pasaremos al Infostat para realizar los 3 pasos de cada una de las variables estadísticas. Con Alt y Tab nos podemos mover en las diferentes pantallas disponibles y nos detenemos en el Infostat. El procedimiento práctico profesional es sencillo. Es copiar cada una de las variables de la ficha de recolección de datos y pegarla en cada una de las columnas del Infostat. Por el orden, por razones didácticas, vamos a seguir este orden. Primero, el diseño de las variables cuantitativas, discretas y continuas, y después el diseño de las variables cualitativas, nominal y ordinal, y por supuesto de las variables dicotómicas. Con Alt Tab, recuerden que nos trasladamos con Alt Tab, nos movemos en las ventanas que están abiertas, ahí nos vamos para Infostat. Vamos a ampliar un poquito más el Infostat para que se mire más claro. Vamos a trasladarlo a la ficha de recolección de datos y vamos a tomar la variable edad de la persona en años. Si tomamos la variable edad en años, vamos a dar control C, copiar, vamos a dar Alt Tab y nos trasladamos al Infostat. Ya estamos listos. Edad, recuerden, edad en años es una variable cuantitativa discreta. Entonces, apliquemos los 3 pasos, que este es bien sencillo y después va a ser repetitivo y aburrido, pues. La primera es bonito, después es aburrido, está haciendo lo mismo, pero ese es el procedimiento maravilloso, sencillo, muy práctico, que el Infostat nos pone a la orden. Entonces ganamos mucho tiempo, hay mucha eficiencia de tiempo y hay mucha efectividad en el logro de los objetivos. Es decir, muy pocos posibilidades de error si seguimos estos 3 pasos. Entonces, primer paso, crear la variable estadística. Bueno, vamos a la columna, donde dice columna, damos doble clic y se despliega un editor de texto que se llama etiqueta de la columna. Ahí le damos, ahí pegamos la variable que te copiamos en la ficha de recolección, control V, y vamos a editar bien edad en años. Y le damos OK. Ya en la columna aparece edad en años. Ya está creada la variable estadística. Miren qué maravilloso el Infostat. Ya está, se creó la variable estadística. Segundo paso. Definir el tipo de variable estadística. Claro, por conocimientos del tema, el usuario debe de saber. El usuario tiene que saber qué es lo que está pegando. En este caso pegamos una variable discreta. Entonces nos trasladamos al Infostat, al Tab. El segundo paso, definir el tipo de variable estadística. Simplemente tocamos la columna en la parte de arriba y le damos botón derecho. Bajamos a la pestaña tipo de datos. ¿Y qué tenemos que definir ahí? Bueno, lo que ya dijimos, que es una variable cuantitativa discreta, por lo tanto es un número entero. Ya está definida la edad en años de los usuarios de este tema de investigación, las personas que están involucradas, y podemos incluir cualquier cantidad de la edad de años. Por ejemplo, ¿ya? Noten que se introdujeron solo valores de variables discretas. Podemos
usar las propiedades del infostat. Miren aquí arriba, podemos centrar, mire, con este icono, centrar, alinear a la izquierda, alinear a la derecha, darle color a la columna si queremos, etc. Vamos a centrar. A continuación, vamos a hacer el diseño para una variable estadística cuantitativa continua. Vamos con Alt Tab, nos vamos a la ficha de recolección de datos, busquemos una variable que sea continua. Por ejemplo, la nota de los estudiantes, nota 1, o nota del primer examen, pues. Le damos Control C, copiar. Es una variable continua, obviamente porque se le puede poner decimales, aunque ahora todos lo redondean, pero la variable nota es una variable continua. Entonces damos Alt Tab y nos trasladamos al infostat. Aplicamos el primer paso, crear la variable estadística. ¿Cómo? Le damos doble clic, se despliega una ventana de diálogo que se llama etiqueta de la columna. Ahí le damos Control V y OK. Ya se creó la segunda variable estadística, que es una variable continua. El segundo paso es definir el tipo de variable estadística, definirlo con las propiedades del infostat, porque la persona, el investigador, ya debe de saber qué tipo de variable es la que está trabajando. Entonces le damos botón derecho, bajamos hasta la pestaña tipo de datos y obviamente si sabemos que es una variable cuantitativa continua, entonces es una variable real, números reales. Ya, podemos meter ahí cualquier valor que queramos de la nota de los estudiantes. Entonces ya introdujimos una variable continua, tocamos la columna arriba y podemos, miren, utilizar las propiedades con estos iconos, las propiedades del infostat y centrar, por ejemplo, la variable. Y hasta queda más elegante la base de datos. Ahora, de acuerdo a la rutina que estamos desarrollando, vamos a introducir las variables cualitativas o de categorías o dicotómicas que son de categorías. Entre las propiedades del infostat, muy lindo, es que podemos adicionar filas y columnas a nuestro propio gusto, sin ningún problema. Lo puedo parar aquí. Observen este icono que está aquí. Aquí hay dos iconos con un puntito verde en la esquina que son para agregar columnas. Mire este que dice agregar nueva columna. Miren el puntito que está a la derecha. Quiere decir que agrego una columna a la derecha. Pero primero tengo que posicionarme del punto de partida donde voy a agregar. Luego toco este icono que tiene el botoncito verde, agregar nueva columna, que es a la derecha. Ya, le doy, ya, agrego una nueva columna, miren. Y así puedo agregar cuantas columnas quiera. Igual con las filas. Si yo quiero agregar más filas en cualquier momento, simplemente me posiciono en una fila y vengo aquí y observen este icono que se llama insertar filas, ¿verdad? Puedo insertar las filas que yo quiera. Vamos a insertar filas desde aquí. Miren qué sencillo. Ya inserté 5 filas, inserté fácilmente. Ahora voy a borrarla para que nos dé espacio y visibilizar mejor lo que estamos haciendo. Vamos a eliminar la fila. Y ya, tranquilo. Entonces ahora vamos, en la tercera columna, vamos a diseñar una variable cualitativa, nominal. Entonces con Alt Tab nos trasladamos a la ficha de recolección de datos. Busquemos una variable nominal. ¿Qué quiere decir una nominal? Una variable cualitativa que no tiene orden de importancia, no tiene ninguna jerarquía.
entre los nombres. Por ejemplo, el nombre de las personas, ¿verdad? Le damos control C, vamos al tab, nos trasladamos a InfoStat, vamos a crear la variable. Primer paso, crear la variable estadística. Doble clic, se despliega una ventana de diálogo, que es la etiqueta de la columna, le doy control V para pegar la variable, nombres, y OK. Ya está creada la variable. Así, tan sencillo como es eso el InfoStat. Segundo paso, definir el tipo de variable estadística. Entonces me posiciono en la columna, botón derecho, bajamos hasta la pestaña tipo de datos y allí, fíjense bien, no es una variable entero, no es un número real. ¿Qué variable es esta? Es una variable de categoría. Es una nominal. Las nominales, las ordinales, las discretizadas y las dicotómicas son variables de categoría, porque no son numéricas. Vamos de categoría y ya está. Ya tengo diseñada la variable nominal y ya puedo meter cualquier nombre, ¿verdad? Cualquier nombre, en cualquier orden, no tiene ninguna importancia. Precisamente por esa característica de las variables nominales es que no se le definen las categorías, porque las nominales, las cualitativas nominales, no tienen ninguna importancia, ningún orden de importancia y ninguna jerarquía entre las categorías, ¿verdad? Ahora vamos a ver el caso contrario. Una variable que es cualitativa, pero es ordinal. La ordinal es una variable cualitativa, pero que sí tiene orden de importancia o jerarquía entre los nombres que la definen. Entonces ahí sí en las ordinales obligatoriamente debemos definir las categorías de la variable estadística. Entonces vamos a insertar aquí otra vez con el icono de nueva columna. Ya. Nos trasladamos al tab, nos trasladamos a la ficha de recolección de datos y vamos a tomar una variable ordinal. Por ejemplo, tomamos la variable Likert, dominio del software estadístico InfoStat. Control C, vamos al tab, estamos en InfoStat. Y entonces vamos a crear ya una variable ordinal, que es una variable de categoría con jerarquía entre las categorías. Damos doble clic, se despliega esta ventana de diálogo, etiqueta de la columna, ahí le damos control V y vamos a editar mejor esta variable de muchas letras, dominio del InfoStat. ¿Ven? Dominio del InfoStat, ok, ya hemos creado la variable ordinal que se llama dominio del InfoStat. Ese es el primer paso, simplemente le damos un nombre a la columna. Miren qué sencillez, qué cosa más maravillosa el InfoStat. Los procedimientos entre comillas que son más complejos en otros software estadísticos, en el InfoStat son muy sencillos, muy directos, muy efectivos. Entonces vamos al segundo paso, definir el tipo de variable estadística. Botón derecho, bajamos hasta la pestaña tipo de datos. Obviamente que si es una variable ordinal, por definición es una variable de categoría, ¿verdad? Por definición, las variables nominales, ordinales, discretizadas, dicotómicas son variables de categoría. Le damos un clic ahí, ya queda definida la variable. Por el conocimiento del tipo de variable, si es una variable ordinal, deberíamos declararle en las categorías, porque no tienen el mismo orden de importancia. Aquí es más importante decir muy bueno que muy malo, ¿verdad? Entonces, en las variables ordinales hay que declarar las categorías. Igualmente, en las variables que son discretizadas, hay que declararles las categorías, ¿verdad? Entonces, noten por favor
tengan mucho ojo en este icono, que es un lapicerito pequeñito que está aquí, que se llama, que es el editor de las categorías. Es el editor de las categorías de una variable de categoría. Noten que este icono está activo, está activado. Si yo toco la variable anterior, que es nombre, también una variable cualitativa que también se define de categoría, igualmente el icono, que es el editor de las categorías, está activado. Fíjense bien en eso. Ahora observen con mucha precisión. Si yo toco la variable edad, que es una variable numérica, observen que el editor de categorías está desactivado, porque las variables numéricas en sí no llevan categorías. Noten que la variable nota 1, que es una variable numérica continua, la anterior es una edad en años, y nota es una continua, es una variable cuantitativa continua. Noten que el editor de las categorías está desactivado cuando tocamos las variables cuantitativas, porque no llevan categorías. En cambio, si yo toco la variable dominio del Infostat, observen cómo se ha activado. Se ha activado el icono para definir las categorías de la variable, de las variables que llevan categoría, como las variables Likert o las variables discretizadas o las dicotómicas también. Entonces, para definir el tercer paso, solamente para este tipo de variables de categoría, ese tercer paso se define con este lapicerito, que es el identificador de las categorías. Entonces le damos un clic y aparece una ventana de diálogo. Que permite definir cada una de las categorías. Entonces nos paramos aquí, le damos a agregar una categoría. ¿Qué categoría? ¿Cómo se llama la categoría? Entonces con Alt-Tab nos vamos a la ficha de recolección de datos y dice la primera categoría, muy malo. Le damos Control-C, copiamos, vamos con Alt-Tab y tocamos categoría y damos Control-V y ya, se pegó la primera categoría. Vamos a la siguiente categoría, agregar. Alt-Tab, copiamos la categoría malo, Control-C, nos trasladamos al Infostat con Alt-Tab, tocamos la categoría, le damos Control-V y ya se pegó la otra categoría. Vamos a agregar otra categoría, agregar. Nos trasladamos a la ficha de recolección de datos con Alt-Tab, copiamos la categoría regular, Control-C, nos trasladamos al Infostat con Alt-Tab, tocamos la categoría, Control-V, se pega la categoría, vamos a agregar otra categoría, agregar, nos trasladamos con Alt-Tab, copiamos la categoría bueno, Control-C, nos trasladamos a Infostat, Alt-Tab, pegamos con Control-V, vamos a agregar otra categoría, Alt-Tab, vamos a la ficha de recolección, copiamos muy bueno, que es la última categoría, Control-C, nos trasladamos a Infostat con Alt-Tab, tocamos la categoría, pegamos la última categoría muy bueno, y ya tenemos las 5 categorías que definen la variable Likert, en este caso el dominio del Infostat de los participantes, y le damos a aceptar. Entonces ya tenemos aquí definida correctamente la variable del dominio del Infostat. Ahora, para finalizar el ejemplo del diseño de base de datos con Infostat, agreguemos el último tipo de variable, que serían las variables dicotómicas. Tocamos la columna,
Vamos al icono de agregar una nueva columna y a la derecha tenemos una nueva columna donde vamos a ubicar una variable dicotómica. Con Alt Tab nos vamos a la ficha de recolección. Abajo, ahí vemos el uso de las variables dicotómicas que tienen el código de valid. Valid 1, valid 2, valid 3, valid 4, valid 5. Y hacen preguntas de sí o no. ¿Considera usted que son importantes las técnicas de investigación cuantitativa, cualitativa para el desarrollo de nuevos mercados? ¿Sí o no? Y así pues hay 5 diferentes variables dicotómicas. Entonces hagamos un ejemplo para la valid 1, control C. Nos trasladamos al Infostat con Alt Tab y vamos a aplicar los 3 pasos para crear una variable. En primer lugar, para el diseño de las variables estadísticas. En primer lugar, vamos a crear la variable estadística. Le damos doble clic a la columna, se despliega una ventana de diálogo que se llama etiqueta en la columna, le damos control V, ya tenemos la variable valid1, que sabemos que por definición es una variable dicotómica. El segundo paso es definir el tipo de variable estadística. Vámonos, botón derecho, bajamos hasta la pestaña tipo de datos y ahí obviamente vamos a seleccionar categoría, porque es una variable dicotómica, por definición es una variable de categoría. Y el tercer paso, que es definir cada una de las categorías, sí aplica para las variables dicotómicas. Entonces tocamos la columna y nos vamos a este icono. Este icono es muy importante, es este lapicerito, que es el icono que te permite definir las categorías para las variables que son de categorías. Entonces le damos a este lapicerito, le damos un clic y se despliega una ventana de diálogo para definirle al Infostat las categorías de la variable dicotómica, que ya sabemos que son 2, 1 sí, 0 no. Agregar. Entonces le decimos que la primera categoría es sí. Vamos a agregar otra categoría y le decimos que la otra categoría es no. Fíjense bien cómo está escrito, en mayúscula, minúscula, porque el Infostat diferencia entre mayúscula y minúscula. Y la puedes poner como que por otra categoría diferente. Cuando se meten los datos, sí. Entonces es importante que como se escribe aquí, así se escriba también después al meter los datos. Agregar, ya tenemos las 2 categorías de una variable dicotómica. Ya está hecha la variable dicotómica. Y de la misma forma que se hizo esta valid 1 o dicotómica 1, vamos a la ficha de recolección de datos, de la misma forma se hace para la valid 2, para la valid 3, para la valid 4, para la valid 5. El procedimiento es igual, está repitiendo lo mismo, es aburrido. Pero es bien sencillo realmente en Infostat. Entonces ahora tenemos ya la dicotómica y por extensión podemos así crear cualquier variable dicotómica. Entonces ya hemos completado los tipos de variables estadísticas que se pueden diseñar en Infostat. Hay muchísimas otras propiedades que podríamos ir abordando, pero por economía de tiempo dejaremos esto para otras conferencias. Finalmente podemos guardar este archivo, podemos guardar la tabla en la descarga y vamos a decirle que se llama diseño de base de datos con Infostat. Y ya, de esta manera hemos concluido el escenario 1, el diseño de base de datos con Infostat. Bien, en resumen, hemos logrado el diseño de una base de datos estadística en Infostat. Tal como se presenta en pantalla, es un archivo constituido por cada una de las variables estadísticas que se encuentra en el formato
en papel de la ficha de recolección de datos. Pero el diseño de la base de datos contiene la estructura, que es una copia fiel de la ficha de recolección de datos, pero no contiene los datos en sí mismos. Simplemente hemos logrado pasar del formato de papel al formato digital en Infostat. Eso es en sí el diseño de la base de datos estadística en Infostat. A continuación, vendrá la etapa del llenado de la base de datos estadística, mediante la cual se van introduciendo poco a poco cada uno de los datos en cada una de las variables estadísticas. Y eso se va desarrollando ficha por ficha, donde cada ficha constituye la repetición estadística dentro de la base de datos de Infostat. Una vez que se haya concluido el llenado de la base de datos estadística, se tiene un archivo disponible todo el resto del tiempo que sea necesario para pasar a la etapa del procesamiento estadístico de los datos, que mediante la aplicación de numerosas técnicas estadísticas descriptivas y otras inferenciales, modelos de correlación, modelos de causalidad, modelos de predicción, permite transformar los datos de la ficha de recolección de datos transformada en base de datos, transformar esos datos en información relevante que permiten al investigador o investigadora pasar a la siguiente etapa, que es escribir los resultados de su tesis de maestría o su tesis de doctorado, o en otros casos, escribir el capítulo de resultados para un artículo científico que se va a publicar. Muchas gracias. Saludos.